Como no sé si los que están viendo este video lo están haciendo por la mañana o por la tarde o por la noche, les doy los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches. Y de cualquier manera que esto sea, les digo que en esta sexta clase vamos entrando ya en el tramo final de nuestra travesía, que ojalá la estén ustedes disfrutando tanto como la estamos disfrutando Denise y yo. En esta sexta clase vamos a tratar un tema que a mí por lo menos me parece muy interesante, además de su importancia, y muy original. ¿Por qué? Porque se trata de la problemática de complejidad y morfogénesis, o sea, la generación de las formas. Por supuesto, vinculada a las nociones de autoorganización y de procesos emergentes que ya son más familiares para ustedes de las clases anteriores, ya que la morfogénesis, la generación de las formas, el pensamiento y ciencia de la complejidad las trata como la resultante precisamente de procesos autoorganizantes y emergentes, como son los de los sistemas que se comportan de manera compleja. Generalmente no pensamos, damos por sentadas las formas del mundo, y no debíamos hacerlo. Todo tiene forma. Las nubes tienen su forma, las montañas tienen su forma, las flores nos deleitan con su forma, pero la música también tiene sus formas en el tiempo, sus tasas temporales, las personas tenemos nuestra forma, los animales, los árboles, y las damos por sentadas. Hay formas que son heteroorganizadas. Un carpintero hace una silla, un herrero de madera, un herrero hace una silla de hierro, pero las formas que nos interesan son las autoorganizadas, es decir, aquellas que espontáneamente emergen de los procesos dinámicos de la naturaleza o de la sociedad o de la propia subjetividad humana. De ello vamos a tratar en esta clase. Sin embargo, tenemos que por lo menos pensar, ¿y por qué se generan formas? ¿Qué es lo que lleva al mundo a generar formas bellas, muchas de ellas, no tanto otras, porque hay formas grotescas? Y en eso generalmente no pensamos. Y nos vamos a detener en esta clase en algunos por lo menos de las características que marcan el por qué el mundo genera formas. Hay dos aspectos que me gustaría apuntar desde ya para que ustedes le presten atención en la clase. Uno es lo que tiene vinculación con la posición de uno u otro aspecto del mundo con relación a los demás, o sea, la información posicional que proviene de lo que está pasando en un punto y lo que está pasando en otro punto, por muy vecinos que sean uno del otro. Y también con qué ritmo, a qué tasa de variación está ocurriendo de instante a instante, por vecinos que sean este instante del otro, lo que está ocurriendo. Esa información posicional y esa información que proviene de las tasas de variación son algunos de los factores, y no de menor importancia, que dan como resultado que se genere una forma y no se genere otra forma. En la jerga más especializada a la información posicional, la diferencia de propiedades de un punto a otro, por muy vecino que sea, le llamamos gradiente, y espacial, por supuesto, y a la diferencia de ritmos de tasa de variación o velocidad de tasa de variación de instante a instante, le llamamos tasa diferencial de variación. Y precisamente estos gradientes y estas tasas diferenciales de variación espaciales y o temporales son los responsables por la generación de una forma y la no generación de otra forma. También tendríamos que preguntarnos qué le da a ese mundo la capacidad de cambiar y transformarse, porque son procesos de cambio y transformación que son los que le interesan a la complejidad, los que dan como resultado, como hemos dicho, una u otra forma. ¿Por qué el mundo cambia y se transforma? Porque el mundo podría no ser así. Y eso nos lleva a preguntarnos, de lo que vamos a tratar también en esta clase, aunque se mencionó en una clase anterior, de las fuentes más generales, materiales y también no materiales, que le dan al mundo esa capacidad de cambiar y transformarse. Y sin adelantarles cuáles son, vamos a decir que hemos distinguido por lo menos 4 fuentes más generales, materiales y no materiales, de esa capacidad del mundo de cambiar y transformarse. 4 fuentes que están articuladas unas a otras, ya que el mundo en sí, en su cambio y transformación, también lo hace articuladamente. Otras circunstancias que nos gustaría que ustedes meditaran antes de
familiarizarse con el texto de la clase, es de por qué la ciencia tradicional, esa que existía hasta el último tercio del siglo pasado sin otro acompañante, pero que a partir de ese último tercio ya tiene otra manera de hacer ciencia, que es la de la complejidad. Porque esa manera de los comportamientos no complejos dejó en tierra de nadie, en ese ámbito que hemos llamado de lo que quedó en el medio, a la problemática de la morfogénesis. Y se trata sencillamente de que esa es una ciencia que existía y sigue existiendo, por supuesto, hecha a la medida de lo que ya tiene existencia, de lo que ya existe y no de lo que está adviniendo a la existencia. Esa ciencia está hecha para caracterizar las propiedades de lo ya existente y no está hecha para seguir el proceso de advenir a la existencia, es decir, del nacer o de dejar la existencia, del morir, llamarlo de alguna manera. Mientras que la complejidad está poniendo en juego estrategias de indagación, como vimos en la anterior clase nuestra, y enfoques que permiten seguir cómo emerge de lo local a lo global, con la incidencia también de lo global hacia lo local, uno u otro proceso en la naturaleza, en la sociedad, en la subjetividad humana, incluso modelarlo por ese nuevo tipo de laboratorio que ha surgido en el último tercio del siglo XX, que es la pantalla de la computadora. Estábamos acostumbrados a laboratorios tradicionales donde describíamos pautas de cambio y transformación de lo que ya existía, mientras que ahora podemos seguir en las pautas de cambio y transformación mientras esas cosas advienen a la existencia o dejan de existir, procesos emergentes o inmergentes. Vamos a ver en esta clase cómo esos procesos de dinámica morfogénica no solo nos permiten estudiar aquello que la ciencia tradicional daba por sentado, sino cómo además estos procesos van dando lugar a lo que nosotros hemos denominado, con un nombre un poco, lo reconozco, complicado, no complejo, porque si fuera complejo es bueno, complicado es un poquito no bueno, pero así le hemos llamado, invariantes morfogénicos de autosimilaridad transescalar. Esta es una noción que puede parecer muy complicada, pero no lo es. Todos la conocemos, lo que manifestaciones de ella, pero sencillamente no le llamamos así. Es aquella forma que a partir de que se genera pasa a caracterizar todo un ámbito del mundo hasta ese momento no existente. Por ejemplo, antes de que existiera el primer átomo, no existía el ámbito atómico del mundo. Antes de que existiera la primera molécula, no existía el ámbito molecular del mundo. Antes de que existiera la primera célula, no existía todo el ámbito biológico, desde un diminuto microorganismo hasta nosotros, o hasta el animal más voluminoso. Por lo tanto, esas conformaciones morfogénicamente generadas por procesos de autoorganización emergentes, como caracteriza a la morfogénesis y la complejidad, y que a partir de cuya emergencia se genera un nuevo ámbito del mundo, es lo que hemos denominado invariantes de autosimilaridad transescalar. ¿Por qué autosimilaridad transescalar? Porque un átomo caracteriza el ámbito de lo físico en todas sus estados. Todos los entes físicos están compuestos de átomos, a partir de la existencia del primer átomo. El ámbito de la química está en todas sus escalas caracterizado por moléculas y procesos moleculares. El ámbito de la biología, desde ese microorganismo que yo mencioné hasta nosotros y los animales más voluminosos, todos están hechos de células. Por lo tanto, manejando componentes de uno u otro de estas invariantes autosimilares de autosimilaridad transescalar, podemos incidir, cuando es posible incidir sobre ellos, por ejemplo, como en la sociedad, que también tiene sus invariantes morfogénicos de autosimilaridad transescalar, que son los patrones de interacción social de la vida cotidiana, podemos incidir sobre ellos y modificar las características sistémico complejas de ese ámbito de que se trata. De eso también vamos a tratar en la última parte de esta clase. También en la misma vamos a argumentarles a ustedes cómo puede, a través de un manejo determinado o una comprensión más bien de esas fuentes más generales de cambio y transformación del mundo, concebir los procesos morfogénicos como una concomitancia, es decir, que uno no puede existir sin existir lo otro, de una dinámica y de una semiosis.
o de una semiosis y una dinámica. Una dinámica semiótica o una semiosis dinámica. No les adelanto más, espero que les guste esta clase. Yo les reconozco que particularmente me gusta mucho este tema, pero como dicen en mi tierra, la recomendación viene de muy cerca. Espero sus preguntas, sus dudas, sus discrepancias incluso en el foro de la clase, y les doy un abrazo colectivo a todos.